muchos años atrás, 22 más 30, bueno, estamos hablando como de 48 por 50 años. Fue en el 68. Y él dice que cuando él va en el jeep, en el lugar donde está, después que terminó todo y se fue para donde lo enviaron y todo, dice que el jeep se fue por un risco para abajo. Y cuando el carro iba para abajo, este es un anciano, que esta bendición, esta obra milagrosa la hizo Dios en el 1968. Yo estaba comenzando el ministerio de evangelismo. Salía para Colombia, primero a Guatemala y después para Colombia. Ya había comenzado aquí en Puerto Rico, por los campos, por todos los lados. Y entonces él me habla emocionado de cómo Dios lo libró y lo preparó para eso. Y ahora ese anciano y su esposa vinieron hoy a la cadena de Milagro en Cataño. Yo me conmoví porque no la ofrenda, no la cantidad, hermano, era que el gesto de agradecimiento a Dios, allá en Quebradillas, Dios, tuve la bendición de que, creo que fue el domingo, cuando vamos a bajar esa montaña para el culto en la iglesia, porque estuvimos por el domingo en la iglesia de William, me muestra una casa de un anciano que ya murió, que iba a Clamor desde que Clamor comenzó. Y recuérdense, tanto Geraldo Arroyo como William Méndez se creyeron que sus padres eran pastores y lo llevaban continuamente, hermano. Lo llevaban continuamente a Clamor. Y como ese anciano, todo el tiempo, cuando él iba a Clamor, tenía que guiarle el carro o llevarlo. Siempre fue una persona que oró y colaboró con nosotros. Ese anciano se fue con el Señor. Hermano, hay tantas historias allá afuera que yo no conozco, que pueden llenar el corazón de fe a uno. Yo me siento bendecido, me siento fortalecido. Mire, si el enemigo, yo sé que mi esposa, pues, ella sabe esto técnicamente, yo lo analizo, ella lo analiza técnicamente, yo lo analizo espiritualmente, y digo, mira, no tiene razón para que me tumben esto del aire así, que para actualizar esto. Óyeme. Entonces yo entiendo que en esta noche Dios está obrando con mucha gente allá afuera, mucha gente que necesitan una palabra dentro. Yo estoy dando estos testimonios de esto porque esto es lo que Dios está comenzando y falta todavía mucho más en este año y me falta ir a otras partes. Quizás muchos sitios son lugares sencillos, iglesias pequeñas, pero el Señor me decía, el pueblo, y en Ares, y en Quebradilla, en la cancha Pedro Hernández. Si usted vio la transmisión, mientras yo estaba allí, trayendo ese mensaje, hermano, crea de todo corazón que Dios me habló, y eso está grabado. La gente se está quedando en las casas, los cristianos no se están congregando, hay que inventarse cuanto mil embelecos y festivales y cuantas cosas hay para que se muevan. Y el pueblo tiene que, dice, buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Y indiscutiblemente hay que estar buscando a Dios. Y una palabra profética que se dio ahí está grabada. Y cuando editemos ese programa y lo pasemos, igual que el de Camuy, usted va a ver las cosas que Dios hace. Entonces Dios me habló y Dios va a tener que sacudir toda esta isla. Y va a tener la naturaleza misma, Dios va a tener que sacar a la gente de las casas obligados para que vayan a congregarse. Porque no es voluntad de Dios que usted es sano y bendecido y saludable, o como sea, pudiendo ir a congregarse, se está quedando innecesariamente en su hogar. Una que otra vez, uno lo entiende, hay cansancios, hay problemas que resolver, hay momentos que uno está ya agotado, pero óigame bien, hacer de eso un hábito. Hay iglesias, hermanos, en Estados Unidos, más de 4.000 templos están cerrados. Más de 20.000 ministros han dejado el ministerio. Hermano, y no pasa eso, y Dios habla, que Dios va a enviar y va a permitir circunstancias. No haga más salir de Quebradilla. Cuando estoy saliendo de Quebradilla empieza a llover, terminó el culto, y un hermano me dirige hasta la número 2, y cuando me monto en la número 2, mientras me acercaba a Arecibo, el cielo se oscurecía,
y la lluvia y el viento aumentaban, hermano. Cuando venía por esa autopista, tenía que reducir a 40 millas, lo que pudiera, mantenerme. No había momentos que el viento era tan fuerte y la lluvia era tan terrible que no se veía el carro que iba adelante, casi no se veía. Bueno, cuando yo acabo de ver la noticia, no es la primera vez que pasa en Puerto Rico, pero es un fenómeno. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? Yo le estoy diciendo que la noticia dieron, por primera vez en años, llega un tornado en medio de todo esto, un tornado con vientos de 110 millas por hora. Hermano, Dios nos está hablando. Nos está diciendo que el tiempo de su venida está cerca, que vienen momentos difíciles, que la gente tiene que, dice, buscarme mientras llamarme y buscarme mientras pueda ser hallado. Y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Y dice, buscar mi rostro mientras pueda ser hallado. Este es el tiempo, esta es la hora para usted empezar a buscar a Dios. Y ore por todos estos eventos, por todo esto, por este asunto misterioso de que aduana detenga los cargamentos de sobres en blanco para las imprentas. Yo no entiendo, sino que hay una guerra espiritual, hermanos. Y el Señor se está manifestando y nos está moviendo. Toda esta actividad, hermanos. Y el Señor me dijo, tú sigue moviéndote. Sigue visitando la isla. Y restaurando el ánimo y la visión del pueblo en este momento que estamos viviendo. Así que gracias a todos los que están apoyando, a todos los que han estado haciendo algo especial, orando, ayunando por nosotros y todos estos eventos. Gracias a todos, gracias a estos ancianitos que llegaron hoy. Gracias a toda la gente que nos ayuda, hermano. Toda la gente que ora por nosotros y nos colabora. Pues también quiero discutirles que está sucediendo algo bien raro, hermano. El diablo en Apocalipsis 12:12 dice que ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. La naturaleza está gimiendo con gemidos indecibles, esperando el día de su redención. Si la misma naturaleza está gritando el grito que Cristo venga pronto a librarle de la esclavitud, del maltrato que el ser humano ha hecho con la naturaleza. Ahora, solo eso. Él está buscando cómo endoctrinar, cómo lavarle el cerebro a la gente y adormecerlos de tal forma que, como dice Isaías, le digan a lo bueno malo y a lo malo bueno. Lo que está pasando en Disney, que ha decidido en sus películas meter toda esta cuestión de los homosexuales y lesbianas, fuera del closet, besándose, haciendo cosas. Este asunto que provoca que el gobernador de la Florida tenga que quitarle todos los privilegios que tiene Disney, porque cuando se deciden proteger los niños, porque esto es toda la nación, aquí en Puerto Rico también, padres abran sus ojos, defiendan a sus hijos, no les permita al Departamento de Educación, no les permita hacer con la mente de sus hijos desde kindergarten en adelante, no les permita que los indoctrinen, ni políticamente, ni con la teología esta demoníaca, satánica. Es un culto teológico demoníaco, lo que es la ideología de género. Quieren homosexualizar a nuestros niños. Después le dicen, no le digan nada a los padres, no le digan nada a los padres, que se callen, entonces. Hoy sale en las noticias una madre que descubre que de la escuela pública en Estados Unidos, esto está pasando en toda la nación, hermano, y en Puerto Rico está comenzando también, en el Departamento de Educación. Recuérdense, una mitad posiblemente de los maestros y maestras son gente de la nueva orden mundial, son gente con una mente liberal. Entonces no es las maestras como era mi abuela y como eran muchas maestras que nosotros, maestros, que tenían temor a Dios. Se cree que ideológicamente la mitad de los maestros en Puerto Rico y en Estados Unidos, las uniones de maestros en Estados Unidos, de educadores en Estados Unidos,
y en Puerto Rico son nidos de radicales de izquierda, con semillas de humanismo, totalmente aberraciones, favorecedores de la teología demoníaca de Sodoma y Gomorra, de la ideología de género, de la teoría crítica racial, de quitarle el derecho a los padres a cómo educar y qué educarle a los hijos. Quieren homosexualizarlos, quieren después. Son diferentes frentes. Ese es el frente educativo. Por el lado del entretenimiento, los movimientos como Nickelodeon, Disney, Geographic National Geographic, cuántas cosas hay, están lentamente, a veces sagazmente, lo que dice Pablo en 2 Corintios 11, dice Pablo, para que no seamos engañados de Satanás, no ignoremos sus maquinaciones, en otra versión dice sus artimañas, es mentiroso. Entonces son diferentes frentes. Por un frente está la educación, están infiltrando los sistemas educativos de todo Estados Unidos y de toda Europa. Esto es una lucha mundial de la batalla final que estamos viviendo, hermano. Entonces luego, dentro de toda esta situación, pues vienen a meterle esto en la cabeza. Esta mujer dice, 3 años después, mi hija viene cuando cumple 9 años. Me dice, mami, yo he decidido que después de lo que he aprendido en la escuela, que yo no quiero ser mujer, yo quiero ser hombre. Eso se lo metieron ahí. Y me dijeron que no dijera nada. Y la madre se metió al sistema. Los padres de Estados Unidos están yendo a las juntas las juntas de padres y maestros, las juntas escolares, y reclamándole. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que es un instrumento de la nueva orden mundial y de Satanás también, ha dado órdenes a la FBI que investigue, al Departamento de Justicia, que le dé órdenes al FBI que investigue a los padres que están yendo a las juntas escolares a protestar contra la teoría crítica racial y contra la ideología de género y la perversión de esto, y los trate como terroristas domésticos. Ha dicho y se ha comprometido, yo lo he escuchado, cuando en su discurso ha dicho, en uno de sus discursos recientemente, ha dicho que él va a garantizar el derecho, en otras palabras, el libertinaje de esta maquinación demoníaca de que los niños puedan entrar al baño que les da la gana y que decidan el sexo que les da la gana hasta los 8 años de edad. Empezando a los 8 años de edad. Pero empezando antes de eso, meterle en la cabeza para que decidan y protegerles, que nadie les pueda entorpecer el camino de destrucción. Y los padres están recibiendo esto. Y después le dicen los maestros que pertenecen a esas uniones, a esos sindicatos de maestros que están corrompidos, llenos de mentes llenas del mismo diablo, del mismo infierno, que vienen tras nuestros hijos. Y cuando yo pongo un video aquí de un coro de 30 homosexuales cantando, venimos tras tus hijos, y la pesadilla tuya se va a convertir en realidad, y se va a convertir a nosotros, entonces a mí YouTube me castiga y me tienen tantas semanas que no puedo hacer nada en ese tiempo, no puedo hacer nada. Pero ellos sí pueden usar los medios. Están usando Hollywood, están usando Disney, están usando Nickelodeon. Es por dosis, es por goteras, es por fragmentos que están haciendo esto. Vienen poco a poco. Entonces vienen los políticos. Esto está en el frente educativo, en el frente político, en el frente cibernético, en el frente de comunicación e entretenimiento. Entonces viene Disney. Y no contento con darle un día para que celebren el día gay, le da un mes al año, el mes de junio. Y la gente que son normales, cuando llegan con sus niños a un sitio que todos admiramos y que nos criamos con Disney en ese asunto. Si Walt Disney estuviera vivo, lo hubiera votado a todos los que están allá adentro. Llega el momento que se encuentran con ese fenómeno, hombres chupeteándose y mujeres chupeteando en actos increíbles dentro de ese centro. Pero lo que nadie sabía era que cuando el gobernador DeSantis de la Florida logra pasar en la asamblea estatal una pieza de ley que lo que dice es
La ley se titula La Ley de Defensa de los Derechos de los Padres sobre sus Niños. ¿Y qué aprenden? No menciona la palabra gay para nada. Pero claro, las mentes enfermas de quienes promueven todo este indoctrinamiento, toda esta propagación, proliferación de toda esta maldad, pues entonces le ponen un nombre mintiendo al proyecto que dice no digas gay. No, esa palabra no aparece ahí, hermano. Son mentirosos, por eso usted tiene que examinar las noticias, lo que el analista dice, no importa quién sea que lo diga, analice, porque muchos de estos analistas que están hoy en la radio y en la televisión son elementos de la nueva orden mundial, son elementos de la orden de la orden satánica, de la orden de Sodoma y Gomorra, están al servicio, inconsciente o conscientemente, están al servicio del enemigo. Hermano, y mienten descaradamente. Y te pasan la mentira y la repiten. Por eso Joseph Goebbels, el jefe de información del Ministerio de Información de Hitler, decía que una verdad repetida una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Y el diablo te dice que eso está bueno, que eso no está malo, que eso es lo normal. Y una normalidad se convierte en algo normal. A lo bueno malo y a lo malo bueno. Ese es el lavamiento del cerebro, ¿sabe? A nivel político y ahora a nivel de los niños. Y claramente, no todos los maestros, pero esas uniones sindicales están controladas por elementos de izquierda radical, comunistas, ateos, humanistas y miembros de la nueva orden mundial y propagadores de la idea de Sodoma y Gomorra, hermano. No tienen temor de Dios. Entonces los políticos se arriman a ellos. Entonces oír un presidente decir que va a promover que se siga el desorden y que tengan el derecho de entrar a los baños que da la gana y cambiarse el sexo que le da la gana y que el gobierno le pague y le haga la transformación y que no le digan nada a los padres, le quiten todos los derechos a los padres que tienen los padres. Esto es una guerra espiritual, hermano. Es una guerra final. El diablo sabe que le queda poco tiempo. El diablo sabe que Cristo viene. Estas actividades que estamos dando, vamos a seguir y estamos planificando empezar los ayunos, aunque sea con 2 o 3 en diferentes partes del país. Tan pronto tenga el calendario, vamos a buscar tal sitio, en tal mes, en tal lugar, nos vamos a reunir con 2 o 3. Porque Gedeón empezó con 10,000 y Dios le aprobó 300. Usted quédese con los 1,000. Yo sigo adelante con aquellos que están dispuestos a pagar el precio, que han captado la visión, que han entendido que nuestra batalla final ha comenzado. Esto es lo que está ocurriendo, hermano. Es lo que está sucediendo con estos niños. Esto es lo que está pasando. Los padres están empezando a descubrir que nos quieren corromper nuestros niños en la escuela. Aquí permiten a un líder de político. En esta ocasión, el ex candidato a la gobernación por el Partido Independentista, el señor Dalmau, lo permiten entrar a dar charlas sobre su creencia política en las escuelas públicas, sostenido con todo dinero, pero que un pastor vaya a enseñar, se lo prohíben y le hacen difícil. La ciudad de Boston, Massachusetts, acaba de perder un caso y la iglesia acaba de ganar un caso que ha estremecido a la nación. La alcaldía de Boston decidió que 300 y pico de días al año pondría la bandera de todo el que solicitara poner la bandera, claro. Hubieron 260 y pico por ahí de solicitudes de personas que querían que se pusiera junto a la bandera del Estado y de la nación, se pusiera la bandera de ellos. Pero mientras se les dio los privilegios a los gays y a medio mundo poner la bandera que ellos quisieran, cuando llegaron a un grupo que pedía que la bandera cristiana también se pusiera, los prohibieron. Es una persecución, hermano. Es una cuestión increíble. Esta gente llevó este caso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y el Tribunal Supremo es increíble. ¿Sabes que una parte de esos jueces son liberales? Creo que 5 son 6. Bueno, la cosa es que son 9 jueces. Y una cantidad, creo que 5, están como 5 a 4 por ahí, algo así. El asunto es que en total los 9 jueces del Tribunal Supremo
dijeron que era inconstitucional prohibir, si iban a poner la bandera gay y las demás banderas, tenían que poner un día también la bandera cristiana. Esto parece una cosa insignificante, pero es la lucha por la libertad religiosa, la lucha por la expresión, por no dejar que tomen y usen todo esto para lavarle el cerebro a la gente e intimidar a los cristianos. Iglesia, hay un caso ahora ante el Tribunal Supremo de uno de los entrenadores de uno de los equipos de universidad en Estados Unidos, una universidad más prestigiosa, que siempre acostumbraba en clase a orar cuando terminaba o al principio, especialmente al final, hacer una oración a Dios de gratitud. La escuela le prohibió esto y lo suspendieron de empleo y sueldo. Ese caso se está viendo en el tribunal, esas palabras. Allí pueden hablar sucio, allí pueden decir lo que les da la gana, allí los gays pueden poner su bandera, pero que un entrenador se ponga de rodillas y le dé gracias a Dios, eso es un delito. Esto es una guerra contra la fe. Quieren endoctrinarnos. Y este asunto de las películas, lo que pasó con la próxima película, que será Toy Soros, el muñeco ese que parece un astronauta. Ahora va a salir, hay una escena que por la protesta de la gente la quitaron. Esa escena la quitaron. Pero luego volvieron por la presión de esos grupos a ponerla de nuevo. Esa película va a salir en los próximos meses, creo que en 4 meses. La escena, 30 segundos, de ese muñeco que los niños, bueno, yo me recuerdo que cuando estaba menor, yo le traía y a Mateo allá en Panamá, le llevaba muñecos de eso. Yo no me recuerdo el nombre, sos Boss, le llaman, Boss, creo que le llaman al muñeco de eso, Boss Lightyear. Hay una escena en la película que va a salir en 4 meses, donde empieza al principio, lo hacen al principio, ese veneno lo van poniendo por gota, poco a poco. El asunto es ir envenenando la mente de los niños, confundiéndolos a través de los personajes que ellos admiran. Entonces, esa escena la habían sacado por la protesta y la crítica del pueblo. La última vez que pude ver, han decidido ponerla de nuevo para atrás. Estamos en una guerra, hermano. Hay cosas que parecen insignificantes, pero vienen tras nuestros hijos. Como decían los homosexuales, los 30, con 2 directores famosos de Hollywood y Broadway, dirigiendo el coro. Entonces, mis amados hermanos, la realidad de todo esto es que quieren lentamente insensibilizarnos, ablandarnos, y cada vez hay un pacto de que en toda película, no importa la película que uno va a ver, por más sana, cuando uno se da cuenta, ¡pam!, le tiraron algo. Pero aquí son 30 segundos, hermano. Yo hablaba con Belén esto, decía, 30 segundos en la mente de un niño es mucho. 30 segundos, esa cosa ahí se le queda ahí grabada. La idea es que vienen a nuestros niños. Jesús dijo, dejad los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Yo quiero en esta noche que entendamos, hermano, que esto no va a ser fácil. Esto va a seguir. Y estas cosas van a ser peores, hermano. La tierra se va a revelar. Y Dios va a hacer juicios, claro. Después que la iglesia se vaya, vendrán los juicios que jamás ha pensado la humanidad en esos 7 años de la gran tribulación. Pero yo hoy quiero, en el tiempo que me queda, hablarle a aquellos que están deprimidos, aquellos que el diablo le ha hablado, pastores, evangelistas, esposas de ministros, hijos de pastores, creyentes, diáconos, maestros de escuela, empresarios. Yo no sé quién tú eres, pero hay miles de personas deprimidas, afectadas espiritualmente, muchos por sus fracasos económicos, sus caídas espirituales. Entonces el diablo les ha hecho creer sus mentiras. Juan 8:44 dice que el diablo es un padre de mentira, es un mentiroso. Capítulo 12, verso 10 de Apocalipsis dice que el diablo es el acusador de los hermanos. Créame esto. Entonces hay gente allá afuera, vi un fracaso matrimonial,
vino un problema personal, tienen un problema con un hijo, tienen un problema con una hija, una enfermedad, una tragedia ha azotado su vida. Son gente creyente, son ministros, algunos han caído y luego Dios los ha perdonado, pero el diablo sigue acusándolos, atormentándolos. La Biblia dice bien claro, si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, abogados para con el Padre, a Jesucristo, el justo, el juez, el justo, el poderoso. Y Él es la esperanza, Él es la libertad de todos los seres humanos. Cristo pelea, es nuestro abogado. Y puede ser que tú hayas caído. La Biblia dice, derribados, mas no destruidos. Hay gente derribada que me están viendo, que me están escuchando. Yo sé que en algún lugar Dios está hablando a alguna mujer que está al punto de irse, suicidio, ya no le dan deseo de hacer nada en la casa. El diablo le ha trabajado la mente, le ha hecho ver que está fracasada, que no está en lo que debe estar, y no se da. Bueno, que dice 2 Corintios 4:4, capítulo 4, verso 4, dice, el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, ha cegado los entendimientos, ciega los entendimientos. Entonces, con esa mujer que está en la casa, o ese hombre que está pasando por una prueba, y le hace ver que no tiene esperanza, o aquella persona que ha caído en un pecado, o aquella persona que ha fracasado en el negocio, que ha perdido, que la mitad de la iglesia se le ha ido, que su ministerio ya no está como estaba. Entonces el diablo, cuando no está acusando, está deprimiendo y está metiéndole en la cabeza cuanto pensamiento hay demoníaco, y nadie ve eso. Eso es una lucha espiritual. Es algo que está pasando en el interior del ser humano. Yo sentí, y por eso, a pesar de que ha habido todo este problema hoy para sacar esta transmisión, a alguien, aunque sea una o dos personas, yo no sé cuánto allá afuera, Dios quiera llegar a ellos. Ahora, Dios le hable. Y hay gente que se convirtieron. Y pasan por la experiencia que yo pasé. Yo me convertí, pasé al altar un viernes en la noche, en la convención de la Iglesia de Dios, aquí en Mission Board. El predicador era el hermano Rivera, ya este hermano murió. Nadie se había convertido en esa convención, pero ese hombre predicó 5 noches. Y 5 noches yo lo escuché. Y esa última noche yo no sé lo que él predicó, pero yo sí sé que me levanté y fui al altar. Mi madre había sufrido un ataque al corazón y estaba con mi abuela en el hotel. A mí me habían puesto en una casa de una familia cristiana. Y yo fui esa noche allí, en Grand Rapids, en la Church of God, la Iglesia de Dios. Y pasé al altar después de todas esas noches. Esa noche no sé lo que predicaron, pero había escuchado todos los mensajes. Y el Señor me dijo, esta es la hora de salvación. Y había una lucha intensa. Esa es la lucha espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires. Sed sobrios y sed templados, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda con león rugiente buscando a quien devorar. Me recuerdo que esa noche pasé al altar. Por primera vez en mi vida me sentí limpio. Y cuando me fui a la casa donde estaba hospedado, en aquel entonces casi nadie tenía televisión, me fui al cuartito, apago la luz, me acuesto, y desde que me acosté empecé a oír una voz que me decía, tú has hecho cosas en tu vida que no tienen perdón. No hay perdón para ti. Eso es una mentira. Esa era una. La otra mentira es Dios no existe. Eso es todo que tuviste ahí, es mentira. Ese pensamiento, Dios no existe. Tú no tienes perdón por las cosas que hiciste. No hay salvación para ti. Dios no existe. Tú eres demasiado elevado. Y tú, Dios, y dale. Y me traía a la mente todos los pecados del pasado. Que ya esa noche, ya Cristo los había limpiado. Dice, si confesamos que hemos pecado, a Jesucristo, dice, si confesamos que hemos pecado, el Señor nos perdona y nos limpia a Jesucristo con toda su sangre, con la sangre que derramó en la cruz del Calvario.
Pura bachaya. Primera de Juan, nunca olvides ese versículo. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Y si alguno hubiere pecado, oye, en Primera de Juan 2:1, capítulo 2, verso 1, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y es interesante, hermano, y es increíble cuando tú lees esa parte de Juan el Apóstol, en el capítulo 1 de Juan Apóstol, y lo dice bien claro, y dice en el capítulo 1, verso, vamos a leerlo bien claro aquí, primero de Juan, primero de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, tú pediste perdón por todo lo que has hecho. Mira lo que dice, por eso cuando Cristo se enfrenta al diablo en el monte de la tentación, ahí camino a Jerusalén, yo he visto ese monte un montón de veces, y he pasado nunca he subido, porque no me interesa ver el convento que hay arriba. Y el dueño de todo ese negocio allá abajo es amigo mío, es dueño del teleférico también. Entonces ahí está la ciudad de Jericó, las ruinas de Jericó están al lado del negocio de Abu Baram, el amigo mío. Pero si tú pecaste, no importa lo que tú fueras, si eras un narcotraficante, si eras un asesino, si eras un adúltero, si eras un fornicario, si eras un mentiroso, si eras un falso profeta, yo no sé. Tú viniste, dice, verso 9, capítulo 1 de Primera de Juan, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, tú confesaste tus pecados al Señor. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces el diablo te acusa. O si después eres convertido. A veces el salmista David dice, líbrame de mis pecados que me son ocultos. Hay veces que pecamos sin darnos cuenta. O por ignorancia, porque no entendemos lo que estamos haciendo. Pero entonces llega el momento que el diablo, nosotros reconocemos en lo que hemos fallado, en que hemos pecado, en lo que hemos desobedecido a Dios. Entonces viene a acusarnos. No, tú no tienes salvación. Tú viniste, está la persona que Dios perdonó y lo liberó hace 20 años y todavía sigue pidiendo perdón. Y el diablo acusándole y trayéndole a la mente eso. Ya Dios perdonó eso. Entonces, esta es la decisión que tienes que tomar. Pero te voy a explicar primero esto. Pero si siendo cristiano, bueno, bien, vamos a leerse capítulo 2 de Primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Otra palabra, venimos con ese deseo. Somos humanos, somos imperfectos. A veces con una mirada pecamos. A veces con una palabra sin darnos cuenta ofendemos y luego reconocemos. Y cuando reconocemos o tomamos una mala decisión. Entonces, el diablo en ese término empieza a acusarte. Pero mira lo que dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Verso 2. Y Él es la propiciación, oiga bien, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, primero le hablo al que se convirtió a Cristo, y el diablo le sigue recordando todos los fracasos del pasado. Ya Cristo te limpió, ya Cristo te perdonó, pero el diablo te sigue recordando eso. Es un padre de mentiras, Juan 8:44. Apocalipsis 12:10, es el acusador y te trae un sentido de culpabilidad. Y si hay algo que destruye la mente, el espíritu, la vida de una persona, es sentirse culpable. Pero una vez que tú reconoces tu pecado, una vez que tú lo confiesas y dices, Señor, yo he pecado, yo he hecho esto, te he desobedecido. Segunda etapa. Y el diablo empieza a trabajar con tu mente y dice, no, eso pasó, pero ya Cristo te limpió. Entonces empieza a trabajar con las consecuencias del pecado. Entonces, claro, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, Él nos hace nueva criatura. Y nos ayuda, dice bien claro, nos ayuda a reducir los efectos de las consecuencias. Pero tú tienes que tomar una decisión y decirle al diablo, ya Cristo me perdonó.
Yo reconozco que desobedecí. Yo reconozco que lo hice, no estuvo bien. Pero Señor, tú estás conmigo. Yo me enfrentaré a la crítica, a las consecuencias de lo que venga. La decisión mala que hiciste con el negocio, que tomaste decisiones no sabias, no buscaste consejo, la decisión mala de matrimonio, la decisión mala de lo que fuera, de irte de viaje cuando no debiera haberlo hecho, de mudarte al sitio que no debes mudarte, lo que fuera. Y entonces ya lo hiciste. Ahora tú has confesado eso, lo has reconocido. Y Dios te ha perdonado. Y te ha lavado con su sangre. El diablo te dice, no, porque... Entonces Dios te fortalecerá. Y en la palabra dice, lo dice bien claro. Él estará contigo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Pero aquí dice, claramente aquí, en el Salmo 55, dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Número uno. Pues mira, la carga, ¿cuál puede ser? La carga puede ser el fracaso económico, el fracaso ministerial, una enfermedad, un hijo descarriado, una esposa, un esposo rebelde. Puede ser cualquier problema, cualquier situación. Yo no lo sé. Puede haber sido algo que caíste de la gracia de Dios y Dios te perdonó. Y ahora el diablo te deja, no te deja en paz. Tienes la carga de tu hijo que ya tiene 20 y pico, 30 y pico de años y tú quieres hacer lo que Dios le toca hacer. Tienes ese problema económico que parece que el mundo se te ha venido encima. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Lleva esa carga a Dios. El diablo es un mentiroso, el diablo te quiere hacer ver que Dios te ha abandonado. No, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Y Jesús dijo, aquí estoy, al final, con Mateo 28, dice, aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros. Él está contigo en la prueba. Él está contigo en el fracaso. Él está contigo en la lucha. Te pueden dejar todos, pero Él es fiel. No te dejará nunca. Y el que está en ti, está en mí, es más grande que el que está en el mundo. Y el diablo te va a decir, no tienes salida, no tienes... No, porque tú no tienes solución al problema, la tiene Dios. Déjalo que Él lo resuelva como Él quiera. Ahora, después diga, no dejará para siempre caído el justo. Entonces aquí le hable al que fracasó, al que viene a Cristo que hizo tantos pecados o que después cayó, o pasó algo, en lo que fuera, y se confesó delante de Dios y se humilló y se arrepintió. El diablo ya no tiene poder sobre ti. Y Dios te fortalecerá para enfrentarte a lo que sea. Entonces tú tienes que tomar una decisión. Discernir al diablo cuando te está acusando. Ya Dios te perdonó eso. Ya no eres la mujer que eras antes. Ya no eres el hombre que eras antes. Ya no eres... no. Dios saca, de modo que si alguno está en Cristo, no en la Escritura, las cosas habían pasado, todas son hechas nuevas. Ya tú eres un hombre nuevo, una mujer nueva. Y aún en el camino tropezaste. Y fuiste donde Dios y le dijiste, Señor, yo lo hice mal. Y te apartaste de tu pecado. Entonces, Él dice aquí, no dejará para siempre caído el justo. Quiere decir, te apoyará, te defenderá. Y tú tendrás que decirle al diablo, no importa lo que pase. No importa que mi padre y mi madre me dejen. ¿Sabe lo que Jesús dijo? Que si tú quieres ser digno de Él, Jesús dijo, el que no estuviera dispuesto a perderlo todo, perder esposa, no quiere decir que abandones tu hogar, perder esposo, no quiere decir que abandones tu esposa o tu esposo, perder hijos, no quiere decir que no cumplas con el deber tuyo con tu familia, no. El que no perdiera propiedades, no perdiera su vida por mí. Lo que quiere decir, el que no estuviera dispuesto a aguantar la persecución, aguantar la difamación. Dice, bienaventurado sois cuando dijeran todo mal de vosotros mintiendo por mi causa, bienaventurado sois. Y aún tienes que estar dispuesto y dice, bueno, yo tomé una mala decisión. Yo desobedecí a Dios. Pasó lo que fuera. Yo lo reconozco. Yo me he humillado, he reconocido mi error, mi pecado, lo que fuera. La tormenta que ha venido, el fracaso, lo que sea, me enfrento a las consecuencias. Administré mal mis negocios. No llevé el ministerio a cabo como debiera llevarlo a cabo. Lo que sea, lo que haya pasado. Y tú has ido a Dios y te has humillado y has reconocido. Y el diablo te sigue diciendo, no, mira, pues pedirle al diablo. Estoy dispuesto a aguantar lo que sea, pero no me voy a rendir. No voy a dejar de asistir
a la iglesia. No voy a apartarme del evangelio. No voy a entrar en la pasión, en la depresión de Jeremías que dijo, no hablaré más en tu nombre, ni me acordaré más de ti. No, yo voy a seguir para adelante. Dios me ha levantado del piso. Dios te ha levantado de ese. Dice, este pobre clamó y oyóle Jehová y lo libró de todos sus males. Y me sacó del lodo de pozo de lodo cenagoso y me puso sobre una alta roca. Sí, los errores tienen consecuencias, las fallas, los pecados, las equivocaciones, las malas decisiones, la desobediencia. Pero cuando tú te enfrentas y dices, bueno, esto no es culpa de Dios, Dios te ayudará a sobreponerte a todas las críticas, a todo. Y tú tienes miedo que dirán esto, que digan lo que le dé la gana, después que estés bien con Dios. Después que estés, dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y de ellos ve esperanza a mí, castillo mi Dios, en quien yo confiaré. Olvídate de lo que diga la gente. Olvídate de la tormenta que venga. Dios está contigo como poderoso gigante. Y dice que el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Y en Romanos 8:37 dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Romanos 8:28 dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Somos, no es que fuimos y seremos más que vencedores. No oigas la acusación del diablo. Dile al diablo, mira, venga lo que venga. Yo puse mi casa en orden. Yo puse mi vida en orden. Reconozco donde fallé. Reconozco donde no cumplí. Reconozco el fracaso que tuve. Pero Dios me ha levantado. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, verso 22. Echa sobre Dios tu carga y Él te sustentará. Suelta la carga. Deja de oír la mentira del diablo. Y cuando el diablo vea que tú estás decidida a servirle a Dios, no importa lo que venga contra ti, no importa lo que digan, lo que haya pasado, y la sangre ya lo cubrió, no dejará para siempre caído el justo. El diablo, al someterte a través de ese proceso a Dios, huirá de ti. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermano, esa noche recién convertido, y quiero terminar con esta enseñanza. Yo viví la experiencia más tremenda de mi vida. Pero unos meses después, recién no tenía ni 3 meses, yo creo, 4 meses convertido. Estaba orando, estaba solo en casa, mi mamá había salido para algo, y estoy orando, y me confundo, oiga esto, orando, estoy recién convertido. No estoy consciente de muchas realidades bíblicas. Y aún los viejos, si los recién convertidos, la gente nueva, eso es presa fácil para el diablo torturarle mentalmente con culpabilidad. Y yo voy a dedicar un Facebook nada más a la culpabilidad, el efecto tan diabólico. Por eso es que es el acusador de hermanos. Y yo me recuerdo que orando, en vez de mencionar a Dios, digo, ¿cómo fue que yo dije? Me turbé y dije, diablo, Dios Señor, algo que oí, mencioné el nombre del diablo enredado en un tono, en un sitio donde no. Yo sé que ahí mismo me cayó encima el diablo y alguien había hablado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y en 4 meses el diablo atormentando que tú cometiste la blasfemia contra el Espíritu Santo, tú no tienes perdón. Yo ahora no recuerdo el disparate que dije, pero tenía algo que ver con eso, que se me enredó la lengua y dije el nombre del diablo de una forma que no debía yo, y lo enredé todo, y el diablo empezó a atormentarme todas las noches, todos los días. Yo caminaba por las calles, yo iba al trabajo, yo tenía un trabajo, y en esa oficina, ese edificio donde trabajaba, eso era el diablo en la mente, tú no tienes perdón de Dios, eso no es Dios. Dios no acusa, Dios redarguye, Dios es amor. 1 Juan 4:8. Y en Juan, 1 Juan dice, en esto mostró Dios su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. Dios no es un torturador, Dios no es un acusador, Dios no es un atormentador, Dios es amor y Él nos redarguye. Él dice, con lazos de amor te ha traído hacia mí. Dios te ama y Dios me ama a mí, y Dios no me atormenta. Dios no me quita el sueño, a menos que no sea que tenga un propósito especial para algo bueno, pero Dios no me atormenta.
Dios no me acusa, Él me redarguye, Él me ayuda a sanarme, Él me ayuda a transformar, Él me ayuda a vencer, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús que nos amó. Entonces, yo recuerdo que por meses yo no tenía paz, yo quería morirme, me dio terror, el temor, el miedo no es de Dios, y el diablo acusándome. Yo no sé cómo fue que Dios usó a quién, no sé quién. Entonces fue que yo me puse a estudiar bien profundo. Hay tanta ignorancia que se está predicando, tanto loco en internet, tanto loco y loca predicando por radio y televisión, diciendo disparates que han leído en libros que no saben ni quién los escribió. Y llenan la gente de confusión y de culpabilidad, diciéndole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Creando sentidos, creando pecados que no existen. El diablo te acusa, te atormenta cuando fallas y usa cosas reales. Y sepa que si has pecado y pides perdón y confiesas a Cristo, la sangre de Cristo te limpia. Dios no te va a atormentar ni te va a llevar a casi querer suicidarte. Y olvídate lo que diga la gente. Y lo que pase, Dios está contigo, pero no continúes en esa condición. Afírmate en el Señor. Y la otra es pecados que no existen. El diablo crea y usa predicadores y predicadoras para crear pecados que no existen, culpabilizando gente que se van a perder por unos tacos. Entonces, hay cosas que son del crecimiento moral y espiritual de las personas. Porque Dios nos recibe como somos y nos va transformando de adentro para afuera. Y empiezan a crear pecados que no existen. Que si, hermano, increíble esto. Yo me recuerdo que a mí me enseñaron que un pantalón sin ruedo era pecado. Y empezaron a predicar en contra de las barbas. Y yo nunca prediqué en eso, pero veía gente atribulados. Gente que estaban totalmente confundidos, aterrorizados cuando salió la radio. Voy a ir más para atrás. Yo recuerdo el primer predicador pentecostal en ir a la radio fue Antonio Pauneto, que ya murió, se fue con el Señor, pastor de Dios pentecostal. Y ese hombre fue vituperado, ese hombre fue perseguido, difamado, porque que se había entrado y se había unido al diablo en esa cosa que era el radio. Estoy hablando de por allá para el 1918, por allá está agotado, eso está en la historia. Entonces, hermano, cuando salió el carro, dijeron que los carros, los primeros predicadores decían que el carro era del diablo. Cuando salió el avión, los hermanos Wright decían que si Dios hubiera querido que la gente volara, le hubiera echado alas. Y un hombre, un predicador, un día le contestó bien. Seguían con esa locura y le dijo, bueno, ¿y por qué tú te montas en una carreta que tiene una rueda? Si Dios hubiera querido que tú caminaras así con unas ruedas, pues en una carreta, pues te hubiera puesto ruedas en los pies. Eso es la ignorancia, hermano. El error. El diablo es un acusador y transgiversa la escritura. Entonces confunde la gimnasia con la magnesia. Empieza a creerle culpabilidad a la gente. He oído predicadores predicar en contra del perfume. He oído gente, hermano, dando cuando se hizo la primera bañera en Estados Unidos, los predicadores católicos y evangélicos tronaron contra las bañeras porque eran centros de indecencia en la casa. Una cosa de salud. Entonces empezaron a interpretar lo que era vestido de mujer, lo que era vestido de hombre. Y después cuando fueron a Israel y al mundo árabe, vieron empezaron. Una cosa es la deshonestidad, una cosa es la inmodestia, la depravación, pero otra cosa es la exageración. A ver, el pecado de Jezabel en aquel tiempo no era porque Jezabel se arreglaba. Sí, ella se exageraba y se arreglaba de tal manera para seducir, pero no era porque se arreglara, era la motivación que había. Entonces, las mujeres en aquel entonces se arreglaban. Jezabel lo que era, lo más que Dios vio mal en Jezabel fue el espíritu
de concupiscencia. Y el espíritu de Jezabel fue la brujería, la hechicería, la idolatría, el espíritu del demonio que estaba en esa mujer. Y lo más que alborotó a Dios y el juicio cayó sobre ella era porque era una mujer infame, hechicera. Lo demás no se toca en la historia de ella. La razón de todo su pecado fue la hechicería. Porque cuando tú vienes a Cristo, Él te va cambiando, no te va radicalizando, te va transformando y vas entendiendo el amor tan grande de Dios. Y también vas creyendo agradar a Dios voluntariamente y te quita lo que sea necesario y haces, pero no te vas a un terror de vivir con un miedo de un Dios que en cualquier momento te va a matar. Entonces, hermanos queridos, la realidad es que el diablo, entonces, hay pecados por los cuales te atormenta y que fueron reales, que Dios te perdonó, y pecados que se inventa, como me pasó a mí con eso de un predicador loco diciendo lo que él creía que era el pecado. Entonces, hermano, la persona que ha caído en el pecado que no tiene perdón contra el Espíritu Santo es una persona que ya no le importa nada. Es cuando la persona llega a un extremo de tanta pudredumbre que ya se ha cansado Dios de bregar con la persona y ya esa persona está tan insensible, tan cauterizada su conciencia, que la persona que menos le molesta si ha pecado o no contra el Espíritu Santo es el que está en esa condición ya de depravación y de perdición tan grande. Pero si tú todavía te interesa y sientes, y el diablo te está acusando, pero tú no has cometido ningún pecado contra el Espíritu Santo. Porque si todavía tú tienes ese deseo de agradar a Dios y te da vergüenza que hayas hecho algo que no agrada a Dios y que llegue a esa cosa, tú no has cometido tal, eso es una mentira. Y el diablo te crea pecados. A veces, hermano, esto es terrible, hermano. Cuando Benjamin Franklin consiguió el asunto de la ley, de la electricidad, con aquella, dicen que era una llave y una meteoro de esta, una chiringa, como le llaman aquí, que la subió al aire y bajó el rayo y aprendió lo que era electricidad. Y él dio lugar a que se hicieran los primeros pararrayos, porque antes de eso los rayos partían las casas y las iglesias y todo. Y el primero que empezó a fastidiar era el Papa de Roma, el jefe de la Iglesia Católica. Y empezó a prohibir que las iglesias se pusieran pararrayos, porque ese hombre Benjamin Franklin era un apóstol, un instrumento del diablo, y eso de los pararrayos era del diablo. Y el diablo acusa a uno por cosas que no son pecado, y aun cuando es pecado y Dios te lo ha perdonado, te atormenta haciéndote creer que Dios no te ha perdonado, cuando ya Dios te perdonó y la sangre de Cristo te limpió de todo pecado. Entonces, tanto estuvo mareando ese papa hasta que le cayó un rayo en la catedral de San Pedro y le voló todo aquel canto y tuvieron que hacerlo nuevo, entonces mandó a poner un pararrayo. Yo puedo hablar de esto cantidad de cosas, no voy a entrar en eso. El diablo, de momento tenía un pensamiento. ¿Cuántas veces mi hijo recién ya era aprendido bastante? ¿Cuántas veces venía, papá, mira, me pasó esto por la mente? Yo tenía que decir, mira, somos humanos. Por todas nuestras mentes pasan malos pensamientos. No hay uno de ustedes allá afuera que no le haya pasado un pensamiento malo, indeseable en algún momento. Porque eso. Había un teólogo pentecostal llamado Donald G. Y él dio la explicación más bella que yo he oído sobre esto. Dijo, no es un pecado que te venga un mal pensamiento. Como lo que es pecado es que tú recibas ese pensamiento, lo creas y actúes sobre ese pensamiento. Pero como los pájaros, óigalo bien claro, no pueden evitar que los pájaros pasen sobre ti. No se puede evitar que un pájaro pase o los pájaros pasen sobre tu cabeza. Pero Donald G. dice que se puede evitar que hagan un nido en tu cabeza. En eso es a lo que se refiere. No hay uno. Yo le decía a Jorge Isaac, tú no has hecho nada malo. Todos nosotros, a todos nos vienen pensamientos malos, feos. Dice, por eso dice la Biblia,
En Pablo dice, en esto pensad, en todo lo amable, en todo lo abundante, en todo lo bueno, en todo lo honesto, y que llenemos. Por eso debemos leer buenos libros, por eso tenemos que tener cuidado qué metemos a nuestra mente, qué vemos, qué repetimos, qué enseñanza metemos a la cabeza, qué pensamiento, con quién. Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones vienen de las malas amistades que van confundiendo y llenándote la cabeza, y tú entonces haces un nido y eso lo haces parte de tu vida. Pero si eso pasa por tu mente, pasó por la mente el querer suicidarte, no, yo no voy a hacer eso. ¿Cuántos le ha pasado por la mente? ¿Cuántos? El pecado de David no fue que viera en el momento a aquella mujer y el diablo lo tentara, fue el que se dio a la tentación con Batseba. Y se dio a matar a aquel hombre, se dio a engañar y a mentir y a asesinar. Pero cuando se humilló delante de Dios, Dios lo perdonó. Entonces, el diablo fabrica pecados y usa pecados para atormentar, quitarnos la paz cuando ya Cristo nos perdonó y crearnos culpabilidad. Entonces la culpabilidad nos enferma, perdemos la fe, perdemos el deseo de vivir, el deseo de luchar. Tómate de la mano de Dios hoy y dile: gracias, Señor. Me declaro libre de toda acusación del diablo. Me declaro libre de toda mentira del diablo. Me declaro libre de toda perturbación infernal. Me levanto porque tú has dicho: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejarás caído para siempre el justo. Tú lo levantarás 7 veces caer, 7 veces lo levantarás. Tu palabra está en nosotros. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Creo tu palabra en esta noche. Declaro en esta noche la libertad mental. Y diablo, te digo, no importa lo que pase, las consecuencias que vengan de mi fracaso, de lo que sea, me enfrentaré al diablo y a lo que venga y no cesaré de servirle a mi Dios. Y si estoy predicando, no cesaré de traer la palabra hasta que me muera.